Banda, ese día vi en mi Facebook esta imagen y me quedé observándolo porque hacen dos comparaciones. Estos productos en el año 2018, cuando Enrique Peña Nieto dejó el gobierno y lo agarró el presidente Andrés Manuel, y en el 2023 actualmente pues está gobernando el presidente Andrés Manuel. Estos productos en el 2018 costaban 245 en su totalidad, y en pleno 2023 pues ya te cuesta 475, y hace referencia de que así tu cuarta, ¿no? La cuarta transformación, atacando la cuarta transformación. Pero bueno, no hay texto sin contexto, como lo dice el presidente. ¿Por qué lo digo? Porque esto, suponiendo que es verdad lo de la imagen, porque los precios va variando dependiendo en qué lugar vives, en qué parte vives, pero suponiendo que esto, vamos a agarrarlo como que sí es verdad de estos precios, suponiendo, por ejemplo, en el año 2018, por ejemplo, en el año 2018, cuando fue que el expresidente Enrique Peña Nieto dejó el gobierno, dejó el poder, el salario mínimo estaba en 88 pesos, ¿no? Y en el año 2023 el salario mínimo valía pues 207.44 pesos. Ahí vamos bien, ¿no? Vamos bien. Ahora si multiplicamos 88 pesos, que en ese entonces pues es la jornada laboral, es lo que te pagaban en el 2018 por jornada laboral, por cada 8 horas. Para que tú compraras esa despensa que ahí abajito, no sé si recuerden, eran 245 pesos, tú tenías que trabajar 2.8 jornadas laborales te pudieras comprar, para que tú te pudieras comprar todo esto. Acuérdense que son 245 pesos y tú tenías que trabajar 2.8 horas o 2.8 de jornadas laborales para que te pudieras comprar eso. Ahora acuérdense de este precio, 475 pesos es lo que te vale, bueno, te valía comprar en el 2023 todo esto, todos estos productos, 475 pesos. 475 pesos y la jornada laboral cada 8 horas te lo pagaban 207.44 pesos. Tenías que trabajar bueno, sí tenías porque era en 2023, ya pasó ese año. Tenías que trabajar 2.3 horas, 0.5 horas menos que tenías que trabajar en el 2018. Y van a decir, sí, es que cuál es la diferencia, que no es mucho la diferencia, 0.5 horas, o sea, sí, ya sé que no es mucha la diferencia, pero hay una pequeña diferencia de antes y después. Ahorita ya tienes que trabajar menos para comprarte todo esto. Tienes que trabajar 0.5 horas. Bueno, en el 2023 tenías que trabajar 0.5 horas menos para poder comprarte todo eso. Pero ahora, no es culpa del gobierno del presidente Andrés Manuel que estos productos estén tan caros. ¿Por qué? Porque en los gobiernos neoliberales, el salario mínimo, ellos jamás subían el salario mínimo más allá de la inflación. ¿Cuánto subían al año en salario mínimo? 1 peso, 2 pesos, 4 pesos, 5 pesos si nos iba muy bien cada año. Eso era muchísimo menos de lo que la inflación subía. Por eso la canasta básica hoy en día está muy cara, muy cara. Y aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel quisiera aumentar el salario mínimo, o quisiera por lo menos que tu salario mínimo te alcanzara para la canasta básica, no lo va a poder. En 6 años no va a poder. ¿Por qué? Porque en los últimos 36 años el mexicano o la moneda perdió un poder adquisitivo increíble, increíble. ¿Por qué? Porque siempre subían el salario mínimo menos que la inflación. La inflación era más, muchísimo más era, y ellos subían el salario mínimo 1 peso, 2 pesos, o sea, nada, o sea, la inflación te comía, te devoraba esos 2 o 3 pesos que te subían en el salario.
literalmente nada, se subían. Y ahora que el gobierno quiere más o menos de subir el salario mínimo para que por lo menos te alcance para la canasta básica, ¿lo está logrando? Sí, lo está logrando. ¿Hace falta que suban el salario mínimo? Claro que sí, hace falta que suban el salario. ¿Por qué? Porque pues hoy en día, en pleno 2024, nuestro poder adquisitivo todavía no se ha recuperado y va a tardar varios años en recuperarse. Va a tardar, eso hay que estar conscientes y hay que decirlo, porque el salario mínimo hoy en día no alcanza para la canasta básica, claro que no. ¿Por qué? Pues por los gobiernos neoliberales que jamás subían el salario mínimo como se debía. ¿Todo por qué? Porque te engañaban diciendo que si subimos al salario mínimo va a crear inflación y la inflación va a crear desempleo y bla, 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 ¿no? Pero hoy en día el gobierno pues está haciendo el esfuerzo de subir el salario mínimo. Yo creo que va a tardar unos años para que el salario mínimo más o menos pues te pueda alcanzar para la canasta básica, más o menos. Porque hoy en día sí, de verdad que no alcanza, claro que sí, pero el gobierno ha hecho un esfuerzo gigantesco para subir el salario mínimo. Imagínense, de 88 pesos que estábamos, ahorita creo que está en 248, 240 pesos más o menos, es una diferencia abismal, es casi más del 100% que lo ha subido el gobierno del presidente, pero aún así, la oposición está chingue y chingue y chingue que no alcanza para la canasta básica, pero no alcanza, ¿por qué? Porque ellos mismos, los neoliberales, jamás subieron el salario mínimo como se debía, jamás.